Hola muchachos, vamos a comenzar con el repaso de la última unidad. Con esto recuerden que terminamos ya nuestro programa. También hay que tener en cuenta que esta tarea se va a entregar para el próximo miércoles. Para yo tener algo de tiempo, tal vez el martes. De hecho, era algo que les quiero comentar y que ojalá que me puedan contestar en el chat. Tal vez el martes, para que yo tenga chance del martes al miércoles a revisarles. Y si es que alguien tiene que recuperar alguna unidad, pues tengan algunos días para que puedan estudiar. Esta unidad se llama transformaciones lineales y como les decía, la unidad 4 y la unidad 5 son particularmente difíciles. La 4 era la más difícil y por eso es que les dejé la investigación de esa unidad. Entonces la unidad 5 es la última que nos falta. Es un poco más difícil que las anteriores, pero traté de suavizarlo lo más posible para que fuera más sencillo. Entonces se llama transformaciones lineales. Lo primero que tenemos que saber qué es una transformación lineal. Pues una transformación lineal va a ser una función, así como dice aquí, entre dos espacios vectoriales v y w, que va a tener una propiedad, dos propiedades en particular. La primera es que t de la suma es igual a la suma de las t's. ¿Les recuerda algo? Pues por ejemplo cuando derivábamos, la derivada de la suma era igual a la suma de las derivadas. Esa es la primera propiedad que debe de cumplir una transformación lineal. Y la segunda propiedad que debe de cumplir es que una constante la vamos a poder sacar de la transformación. ¿Le suena algo? Pues también cuando derivábamos y teníamos una constante, la podíamos sacar de nuestra derivada. Y al final ya nada más multiplicar por ella. Tanto las derivadas, las integrales, los límites, son transformaciones lineales, muchachos. Entonces, esos son ejemplos que ustedes seguramente ya conocían, pero que no sabían que tenían esa particularidad, que son una transformación lineal. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Y vamos a empezar por ejemplos bien básicos. El primero es la transformación cero. Entonces, para checar que una transformación sea lineal, pues vamos a tener que checar cuánto nos da tanto la transformación de una suma como la de la multiplicación por un escalar. Y noten, la transformación cero, cualquier cosa que nosotros le pongamos, nos va a dar cero. Entonces, en particular, vamos empezando con el primero, la transformación de la unión, de la suma de u y v, pues nos va a dar cero, porque recuerden que nos regresa cero siempre, pero tenemos la ventaja de que el 0 lo podemos escribir como 0 más 0. Y a este 0 le va a tocar la transformación de u y a este 0 le va a tocar la transformación de v. Y con eso ya tendríamos que nuestra transformación sí cumple con que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Entonces ya, palomita ahí. Para la segunda parte necesitamos checar que la transformación de la multiplicación de una constante por un vector, como lo ven ahí en su pantalla, sea igual a la constante por la transformación. Y de nuevo, esta transformación nos va a dar 0 porque cualquier cosa se va hacia el 0. Pero tenemos también la propiedad de que el 0 por cualquier constante, en particular la alfa, es igual a 0. Entonces esto es completamente válido. Y de nuevo, este 0 que está aquí es la transformación de v. Y con eso ya tenemos que la transformación también cumple con que le podemos sacar esa constante. Y por lo tanto, nuestra transformación va a ser una transformación lineal. Este primer ejemplo en algunas ocasiones resulta hasta más enredoso. Pero vamos a ver algunos para que les quede más clara la idea de nuestras transformaciones lineales. Entonces, el número 2, la segunda transformación que queremos verificar si es lineal o no, porque pues va a haber ejemplos en las que no, es la transformación en donde tomamos al vector y le sumamos 1. Entonces vamos a verificar si esa transformación es lineal o no. Entonces recuerden, tenemos que empezar con la transformación de la suma.
Y normalmente se le pone U y V. Si ustedes le quieren poner X y Y, también está bien. No hay ningún problema. Entonces recuerden, al U le sumamos 1. En este caso, U es U más V, así como lo ven, así lo vamos a poner. Y le sumamos 1. Entonces, ese U más V más 1 lo podemos reescribir como U más 1, o sea, poner primero la U, después poner el 1 y al último poner la V. Si se fijan, nada más los puse de otra forma. Pues este de aquí, el U más 1, es la transformación de U. Pero al V se quedó solito. Entonces, la transformación de V, pues no nos va a salir, que en este caso se vendría siendo V más 1. Entonces, por esa razón, aquí nos dice que la transformación que nos dio esta cosa, noten es lo que está en el recuadro azul, no es igual a lo que nosotros quisiéramos, que sería la transformación de U más la transformación de V. Nos falta un 1, lo que quiere decir pues que esa no es una transformación lineal. Les repito, al principio suena un tanto enredoso, pero con un poco de práctica sale más fácil. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Creo que les puse como 4, como 6, no me acuerdo. Ahorita lo vemos. Entonces aquí tenemos otra transformación. Queremos saber si es lineal o no. Y noten, ya es una transformación que va de R2 a R. Quiere decir que va a mandar numeritos que tienen 2 coordenadas a numeritos que nada más tienen una. Y esa transformación en particular toma la coordenada número 1 y la coordenada número 2 y la suma en un solo elemento. Entonces queremos saber si esa cosa es una transformación lineal o no. De nuevo, ahí vamos. Tenemos que sacar la transformación de una suma. Recuerden que cada uno de estos elementos debe de tener 2 coordenadas, la U1, U2 y la B1, B2. Si ustedes desean, le pueden aplicar la propiedad de vectores que nos dice que U1, U2 más B1, B2, pues es U1 más B1 y U2 más B2. O sea, los juntamos en un solo vector, ¿verdad? Y recuerden, lo que hace esa transformación es tomar al que está arriba y sumarlo con el que está abajo. Y ahí está lo que hizo nuestra transformación. Nosotros queremos saber si esa cosa es la transformación de U1 y la transformación de U2. Y para esto lo que vamos a hacer es juntar todo lo que tenga U's. Miren, aquí está el U1 y U2. Los vamos a poner aquí. Y todo lo que tenga V's, que es este de aquí y este de acá. Y los vamos a poner por este otro lado. Noten que no es casualidad, pero pues vamos escribiéndolo, que U1 más U2 es la transformación de U1, U2. Y también V1 más V2 es la transformación de V1 más V2. Entonces la propiedad de que la suma de las transformaciones sea igual a la transformación de la suma, eso es correcto. Entonces lo único que nos falta verificar es que qué pasaría si le ponemos una constante a un vector, como aquí. Y de nuevo, por propiedades de vectores, pues esta constante se la vamos a poner a cada uno de los elementos, por eso nos da esto que está acá. Entonces, ¿qué hace la transformación? Toma el primer elemento, lo suma con el segundo elemento. Ahí está. Pero noten que aquí tenemos un factor común, que en este caso es la alfa. Entonces la vamos a poder factorizar. Y en la parte de adentro nos va a quedar pues el B1 y el B2, que es esto que está aquí. En particular, B1 más B2 es la transformación de B1, B2. Y la alfa
pues se queda allá afuera porque estaba multiplicando. Misma idea, ya checamos que la alfa que estaba aquí la podemos sacar de la transformación y no pasa nada. Quiere decir que la segunda propiedad también se cumple. Y con eso estamos verificando de nuevo que t es una transformación lineal. De nuevo, normalmente se va a notar, muchachos, algunos tips que tengo que darles para saber si una transformación es lineal o no. Normalmente cuando se está multiplicando por una constante al vector, sí va a ser una transformación lineal. Normalmente cuando le estamos sumando una constante, en este caso no va a ser lineal. Por eso el número 2, como le estábamos sumando 1, pues no fue. Vamos a ver otros ejemplos, a ver si es cierto que se sigue cumpliendo eso que dijimos. Miren, en este caso tenemos una transformación que va de R a R. O sea que va a tomar un número real y aquí nos dice que lo va a elevar al cuadrado. Queremos saber si es una transformación lineal. Entonces vamos a empezar de nuevo con la suma. Y aquí a los elementos los eleva al cuadrado, pero recuerden que como están sumando, a los dos los va a elevar al cuadrado. Que no se les olvide que u más v al cuadrado es u al cuadrado más el importante doble producto de u por v más v al cuadrado. ¿Sale? Entonces, eso fue lo que escribimos en esta parte. Y noten, este de aquí sería la transformación de u. Este de acá sería la transformación de v. Pero nos sobra esto que está aquí. Por eso nos dice que esto no es igual a u cuadrada más v cuadrada, que sería la transformación de u más la transformación de v. Y esa es una de las maneras en las que le pueden hacer para saber si es lo mismo o no. Se los vuelvo a escribir. Si t de u más v a ustedes les dio u cuadrada más 2uv más v cuadrada, pues ahora calculen cuánto vale t de u más t de v. Aparte, es u cuadrada, este de aquí, y es v cuadrada, que es este de acá. Y verifiquen si esta primer cosa que está aquí es igual a esta segunda cosa que está acá. Si esas dos cosas no son iguales, pues entonces esa no es una transformación lineal. Va a haber ocasiones en las que parecen que no son iguales, pero igual y haciendo una factorización o igual y reacomodando las cosas, sí van a ser iguales. Pero en este caso en particular se nota claramente que no es una transformación lineal, que fue precisamente nuestro resultado. Entonces vemos otro ejemplo. El número 5 nos dice transformación identidad y desde ahí ya nos están haciendo spoiler, pues que sí es una transformación lineal porque tiene nombre. Entonces la transformación lineal va de cualquier espacio vectorial v a v y lo que hace es al v te regresa el mismo. Recuerden que por eso se llama identidad, porque te regresa exactamente lo mismo. Entonces, si quieren podemos hacer como les había dicho, t de u más v, recuerden que nos va a regresar lo mismo que esté adentro del paréntesis, que es u más v. Y t de u es igual a lo mismo que está dentro del paréntesis. Ahí se me olvidó el otro. T de u más t de v. De nuevo, ahí va. U es lo mismo que está dentro del paréntesis y v es lo mismo que está dentro del paréntesis. Estas dos cosas son iguales, pues tenemos una transformación lineal. O más bien dicho, cumple la propiedad de la suma. ¿Sale? Para la constante alfa, pues podemos hacerlo de manera similar. Entonces, t de alfa por v es exactamente lo mismo que tenemos aquí adentro, alfa por v. Y alfa por t de v es alfa, este solito, así sin hacerle nada. Y luego v, que es exactamente lo mismo. Si checamos que estas dos cosas son iguales, entonces se está cumpliendo la segunda propiedad. Y por lo tanto, de nuevo, t va a ser una transformación lineal. Es cuestión de que le vayan agarrando la idea, muchachos, ¿eh? Más o menos se le pueden hacer con ese procedimiento que les dije. Pero vayan checándolo. Algunos lo pueden sacar de una manera y otros lo pueden sacar de otra. La última transformación que vamos a verificar si es lineal o no, pues es
la transformación que manda a u a la e a la u, o sea, le saca la exponencial. Y ese en particular que está ahí, pues podemos hacerle de esta manera que está en la pantalla, pero si no les gusta, pues podemos hacer como hicimos hace un momento. T de u más v es e a la u más v. Y si lo quisiéramos escribir de otra manera, por multiplicación de elementos con la misma base, pues nos quedaría algo así, nada más para ver si es que se parece al otro. Y t de u más t de v sería e a la u más e a la v. Noten que hay mucha diferencia con el por y con el más. Como esas dos cosas no son iguales, pues entonces vamos a tener que t no es una transformación lineal. ¿Sale? Bueno, entonces hasta este punto hemos visto cuál es la definición de una transformación lineal. Recuerden que debe de cumplir dos propiedades. La primera de ellas es que t de u más v sea t de u más t de v. Y la segunda propiedad es que t de alfa por u, o v es exactamente lo mismo, sea igual a alfa por t de u. O sea, que se le pueda sacar la constante a la transformación. Con esta idea, ustedes van a practicar con esto que está aquí. Les empiezo a dar tips. Cuando vean que está multiplicando por una constante, multiplicando, probablemente sí va a ser una transformación lineal. Y cuando vean que se está sumando por una constante, probablemente no lo vaya a hacer. Pero ustedes me tienen que dejar bien claro que no lo es. ¿Cómo? Pues así como les dije ahorita en el procedimiento. Sacando t de u más u de u más v, sacando t de u más t de v y checando que esas dos cosas no son iguales. Bueno, entonces ahí les dejo esos 4 ejercicios que están viendo en su pantalla. Son fáciles de resolver. También cuando tengan una potencia, seguramente esa potencia no va a ser una transformación lineal. Entonces ya les estoy diciendo un montón de información. Hay unas propiedades que también nos van a ayudar para verificar que una transformación sea lineal o no. La primera nos dice que una transformación lineal al cero lo manda exactamente al cero. No lo puede mandar a ningún otro lugar si es una transformación lineal. Otra cosa es que si se puede con la resta, con la suma, también se va a poder con la resta. O sea que t de una resta sea la resta de las t's. Y en particular, si tenemos ahora una combinación lineal de n elementos multiplicados por constantes, pues a cada uno le vamos a poder aplicar la propiedad de sumarla y a cada una de esa constante la vamos a poder sacar, que fue lo que le hicimos en esa parte. Entonces les digo, estas propiedades a veces ayudan. Miren, por ejemplo, podríamos checarlo con t de u es igual a u más 1. Si verificamos t de 0, aquí nos queda 0 más 1, que esto es igual a 1, y eso es diferente de 0. Entonces, ya podríamos decir que t no es transformación lineal. Para eso ayudan a veces esas propiedades. También si hicieran algo así con sus ejercicios, pues también sería válido, pero en algunas ocasiones pues no va a servir de mucho. Hay transformaciones que sí mandan el 0 al 0, pero que no son lineales. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Y en esta parte sí tengan mucho cuidado. Miren, vamos a tener una transformación lineal que va de v a w. Recuerden que esos dos son espacios vectoriales. Ya estamos diciendo que t es una transformación lineal. No tenemos que verificar desde esta parte si t es una transformación lineal. Ya sabemos que sí. Entonces, el núcleo denotado por nu de t va a estar dado por todos los elementos en v que la transformación lineal los mande al 0. Por eso se llama núcleo, porque recuerden que el núcleo pues, es como quien dice el centro, y normalmente en un espacio vectorial el 0 es el centro de ese espacio, ¿sí?
Lo siguiente que vamos a definir es la imagen de T y está denotada por IM de T. Y esos van a ser todos los elementos ahora del otro lado en W, a los cuales alguna V es igual a T de V igual a W. O sea, les explico de otra manera. Con dibujitos normalmente es más fácil. Si tenemos una transformación lineal, el núcleo van a ser todos los elementos que estén en la V que vayan al 0 de la W, porque recuerden que son ceros diferentes. Y la imagen van a ser todos aquellos elementos aquí en W que les toque alguno de los que están en V con esa transformación, es decir, que T de U1 sea igual a V1, por ejemplo. ¿Sale? Entonces de eso se trata. La imagen van a ser todos los elementos en W que sí tengan una transformación lineal. Eso es más o menos la idea. Pero no se preocupen, no se hagan bolas. Normalmente vamos a poder sacar el núcleo y la imagen de los ejemplos que vamos a poner con un procedimiento. Es la ventaja. Entonces aquí tenemos algunas notas. Nos están diciendo como primer nota que el núcleo de T es diferente del vacío. O sea que por lo menos hay un elemento que sí va al 0. Y ustedes se preguntarán, pues ¿cuál? Pues el problema, la propiedad anterior nos decía que T de 0 es igual a 0. Así que por lo menos el 0 está en el núcleo de T. Y también nos dicen que la imagen es diferente de vacío. Y con la misma idea, como T de 0 es igual a 0, entonces 0 está en la imagen de T. Aquí tengo que recalcar un pequeño detalle. Aquí estamos hablando de este 0 y aquí estamos hablando de este 0. Van a ser diferentes. Ahorita les pongo un ejemplo para que tomen mejor idea. La siguiente nota que nos dicen es que el núcleo y las imágenes son subespacios de V y W respectivamente. Ustedes ya habían visto qué significaba un subespacio. Es un espacio dentro de un espacio más grande. Más o menos esa es la idea. Entonces vamos a ver qué onda con esto. Vamos a ver primero qué significa rango y nulidad. Entonces si tenemos una transformación lineal y ya habíamos calculado cuál es el núcleo de T, pues su dimensión va a ser la nulidad. Y si ya habíamos calculado la imagen de T, pues de nuevo su dimensión va a ser el rango. Ahorita van a ver una manera bien fácil de poderlos calcular, ¿sale? Entonces tenemos un primer ejemplo donde no nos están previendo ni imagen ni rango, sino nada más el núcleo y la nulidad. Entonces tenemos esta transformación lineal que ya es un poco más elaborada, nótenla. Ya es una transformación de R3 a R3 porque tenemos 1, 2, 3 elementos de entrada y tenemos 1, 2, 3 elementos de salida. Y nos están diciendo que si A, B y C están en el núcleo de T, entonces al aplicarle la transformación lineal nos debería de dar 0, que era lo que les había explicado hace rato. Que esté en el núcleo quiere decir que lo manda al 0. Pues es lo que tenemos ahí escrito. Entonces, T de ABC pues va a ser exactamente lo mismo que lo que teníamos arriba, pero en vez de que con X, Y y Z, pues lo vamos a tener con A, con B y con C respectivamente. No les cambien el orden, muchachos, es bien importante. Entonces ahí va a ser menos 2A más 0B, porque recuerden que aquí no hay Y, por eso más 0B, y lo estamos escribiendo de una vez para que quede clara la idea, más 3C. Y así sucesivamente con los demás elementos de nuestra transformación. Queremos que eso sea igual a 0, pero nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos utilizar matrices para resolver ese tipo de sistemitas. Entonces, en vez de escribirlo de esta manera como una transformación, pues mejor lo vamos a escribir como una matriz extendida, donde noten que lo único que estamos haciendo es el menos 2, pues ponerlo en el primer elemento. El 0 ponerlo en el segundo y el 3 ponerlo en el tercero.
y así sucesivamente con los demás. Entonces, para encontrar el núcleo de nuestra transformación lineal, lo que vamos a tener que hacer es que esta matriz quede escalonada, muchachos. De nuevo, ya sabemos cómo hacerle para que quede escalonada. Eso lo vimos desde la unidad 2 y lo aplicamos mucho en la unidad 3. Entonces, desde aquí ya estamos diciendo, ¿sabes qué? R3 va a ser R3 menos 3 veces R1. Y la idea es para que este menos 5 se convierta en un 1, muchachos. Son truquitos que poco a poco uno va calculando. ¿Cómo le hicimos? Pues déjenme les explico. Voy a borrar esta parte de aquí para poderles decir cómo era la idea. Miren, tienen menos 5, pero no quieren lidiar con fracciones. Si quisiéramos dividir esto entre menos 2, nos quedarían fracciones, así que no. Si quisiéramos dividir esto entre menos 23, peor aún. Y si quisiéramos dividir ese menos 5 entre menos 5, también nos quedarían fracciones. Entonces necesitamos encontrar una manera para que ese menos 5 se convierta en un 1. Y tenemos la ventaja de que aquí tenemos un menos 2. Noten que si le sumáramos 6, esto ya sería 1. ¿Y cuánto por menos 2 nos da 6? Pues menos 3. Y esa fue la razón por la que multiplicamos, por la que les restamos 3 veces R1 a R3, para que este menos 5 de aquí se convirtiera en un 1. Después seguimos haciendo cuentas. 0 por menos 3 es 0 y menos 3, pues menos 3. 3 por menos 3 son menos 9 y menos 3 son menos 12. Lo que también nos dijeron aquí es que queremos cambiar el renglón 3 para el renglón 1, porque este lo queríamos hacer un pivote. Entonces vamos a cambiar a la siguiente pantalla, donde en la primera matriz tienen exactamente lo que tenían en la pantalla anterior. Recuerden, ya tenemos nuestro pivote hecho, lo vamos a aprovechar. Entonces, para poder eliminar este menos 23 que está aquí, pues hay que sumarle 23 veces R1. Y para poder eliminar este menos 2 que está aquí, hay que sumarle 2 veces R1. Estas cuentas ya las voy a omitir, muchachos, porque si no me tomaría bastante tiempo. Pero resulta que ya hicimos 0 este y 0 este otro. Y de nuevo, hay que ir checando cosas. ¿Cuál nos convendría más hacer pivote? ¿Este de aquí o este de acá? Pues resulta que el de abajo, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros cambiamos el de abajo para arriba, que fue esto que hicimos aquí. Pero también nos estamos dando cuenta de algo, que el menos 6 multiplicado por algo, en particular menos 14, es igual a 84. Así que ya podríamos hacer 0 este que está aquí. Pero da la casualidad que 21 por menos 14 da 294. O sea que también este de abajo es 0. Chequenlo, eso es aplicando Gauss, ¿sale? Entonces lo último que nos falta es hacer este menos 6 que está aquí, un 1, para que nos quede escalonada. Recuerden que los pivotes todos tienen que ser 1. ¿Cómo le hacemos? Pues dividimos entre menos 6. Y al dividir entre menos 6, pues nos queda esta matriz que tenemos aquí. Noten que nuestra matriz ya está escalonada. Ahí está. Entonces, aquí ya casi salió la respuesta. Entonces, ¿qué nos dice nuestro primer renglón? Pues nos está diciendo que A, recuerden que aquí es ABC, A multiplicado, más menos 3 medios de C, pues va a ser 0, que es esto que está aquí. Y B, hoy ando reborujado, más 7 medios de C es igual a 0. Esas dos formulitas que están ahí, muchachos, son las que nos van a decir cómo se comporta la nulidad. Entonces,
de aquí, del primero, podemos despejar el valor de A y nos va a decir que son 3 medios de C. Y de este de acá podemos despejar el valor de B, que nos dice que son menos 7 medios. Menos 7 medios de C. De modo que ABC, sustituyendo esas dos cosas, la A por los 3 medios de C y la B por los menos 7 medios de C, pues nos va a dar un vector que tiene puras Cs. Entonces lo podemos sacar de ese vector y ya lo tenemos. Entonces, la nulidad de T va a ser precisamente estas dos ecuaciones. Va a decir ABC elemento de R3 que cumple con esta ecuación, y noten que el C está libre, entonces el C va a ser elemento de los reales. Y en particular, como nada más necesitamos una constante para poder generar a la nulidad, pues nuestra nulidad va a ser 1. Si tuviéramos, por ejemplo, 302 con A más 149 con B, pues entonces como está utilizando 2, nuestra nulidad sería 2. ¿Vale? Pero ya, vamos viéndolo a ver si funciona, a ver si queda en otro ejemplo. Entonces, un segundo ejemplo. Vamos a hacer 3 para que queden más claras las ideas, porque en esta parte es fácil revolverse. Les digo, en particular a mí me hubiera gustado esta parte sí verla en vivo, pero pues no se pudo. Tenemos una transformación más sencilla en esta parte, de hecho, muchachos, que de nuevo sigue yendo de R3 a R3, pero con cuentas más sencillas. Entonces, misma idea. Si ABC está en la nulidad, entonces la transformación de ABC, que es esto que está aquí, ya se los escribí de una vez porque aquí sí cabía, eso debería de ser 0, 0, 0. De nuevo, porque está en la nulidad. Quiere decir que nos manda al 0 del otro lado. Entonces, eso lo podemos escribir como matrices. Y fue lo que yo ya hice justamente aquí. No les voy a decir cómo porque en la última parte se dice cómo se le hace. Y de cualquier manera es bien intuitivo, muchachos. Entonces, ustedes chequenlo. Pero pues noten que aquí de este otro lado queda 0, 0, 0. Y cuando quedan 0, 0, 0, pues es lo mismo que escalonar la matriz. Ya vieron que nada más es escalonar la matriz. Por suerte aquí nosotros ya tenemos un pivote. Entonces para este 1 hacerse 0, porque ya nos ayudaron con este de aquí, para este 1 hacerse 0, pues lo tenemos que restar una vez el renglón de arriba. Haciendo algo de cuentas, noten que este ya se hizo un 0. Tenemos la ventaja de que el segundo elemento también ya es un pivote. Así que nos vamos a aprovechar de él para poder hacer este menos 1 de aquí un pivote. Y como es menos 1, pues hay que sumarle 1. De nuevo, haciendo algo de cuentitas, se van a dar cuenta de que este da 0 y de que este da 2. Por último, necesitamos que este de aquí sea un pivote. Simplemente dividimos entre 2 y ya está listo. Noten que nuestra matriz ya está escalonada. Todos los elementos de la diagonal son pivotes, son unos, y debajo de esa diagonal hay puros ceros. Entonces, en este caso en particular, muchachos, vamos a tener que, recuerden, este es A, B y C, que A es igual a 0, ahí está, que B es igual a 0, aquí está, y que C es igual a 0. Bueno, de hecho aquí yo la escaloné y la reduje, perdón. Entonces, nos está diciendo, cuando todo sea igual a 0, nos quiere decir que la nulidad no va a ser otra cosa más que el vector 0. El núcleo, perdón, y la nulidad, como no genera nada, pues va a ser 0. Si se dan cuenta, no nos quedó ningún C elemento de los reales. O A o B elemento de los reales. No nos quedó ninguno. Entonces, por eso es que la nulidad da 0. El último ejemplito que vamos a ver es este que está acá. Y de nuevo, es todavía más sencillo porque noten 1, 2, 3, A1, 2. Entonces le estamos reduciendo un poco ahí el tamaño a las dimensiones.
Misma idea que hace rato. Tenemos que si el elemento ABC está en la nulidad de T, entonces su transformación tiene que dar 0. Pero noten, aquí como ya nada más son 1, 2 renglones los que tenemos, nuestro 0 va a ser de 1, 2 renglones. Entonces escribimos eso como matrices y ya lo tenemos en esta parte de acá. Y en particular, aquí ya tenemos un pivote y podemos hacer 0 este que está aquí. Como es 2, le restamos 2 veces el renglón número 1. Y en este caso en particular, todo lo que está aquí abajo nos dio 0. No se preocupen, 0 igual a 0 está bien, no hay ningún problema. Pero también noten otra cosa, que el primer renglón nos está diciendo que A más B más C es igual a 0. Y noten que de esa ecuación nada más podemos despejar una de las 3 variables. Tenemos 3 y una sola ecuación, pues nada más vamos a poder despejar una en términos de las otras 2. En este caso elegimos despejar la C, que nos queda menos A menos B si los mandamos para el otro lado. Mandando A y B para el otro lado se cambia el signo y se van para el otro lado. Entonces nuestro ABC, de nuevo, la A se queda igualita, la B se queda igualita y la C, como acabamos de decir, es menos A menos B. Entonces lo que vamos a hacer aquí es separar todo lo que tenga A, por eso nos quedó este de aquí, y separar todo lo que tenga B, y por eso nos quedó este de acá. Después vamos a factorizar la A aquí, por eso lo dejamos afuera, y vamos a factorizar la B acá, y ya está acá. Noten, son 1, 2 elementos los que están generando la nulidad. Entonces, digo, el núcleo. Por eso la nulidad va a ser 2. ¿Y cómo se va a ver la nulidad? Pues van a ser todos los ABC que estén en R3 que cumplan con la ecuación que encontramos hace ratito. Aquí está. Y listo, hemos terminado. Ya que encontramos el núcleo y la nulidad, pues ya se acabó el problema. Este en particular salió muy fácil. Entonces aquí les estoy pidiendo, noten que el único que está un poquito más largo es este que está aquí. Pero este está fácil y este también. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero aquí noten, aquí son X y Y, entonces van a tener que si A y B está en la nulidad, en el núcleo yo aferrado, en el núcleo de T, entonces la transformación de AB debe de ser igual a, noten aquí tenemos 1, 2, 3, a 0, 0, 0. En este otro de acá, en el número 2, tenemos 1, 2, 3, 4, entonces va a tener que ser A, B, C, D. Si están en la nulidad, en el núcleo yo sigo aferrado, entonces la transformación de ese A, B, C y D debería de ser, aquí noten son 1, 2, un 0 de 2 elementos. Y justamente el que está ahí en medio, les voy a borrar esta flechita porque qué tal que se confunden y piensan que ese es el de ahí. El que está en medio tiene 3 elementos, este va a ser como los que vimos en los ejercicios. Si A, B y C está en el núcleo, ahora sí no se me fue, la transformación de A, B y C nos debería de dar el 0 de acá. Perdón. Y aquí tenemos a que la 1, 2, 3, entonces el 0 del otro lado debe de ser 3 ceros. Entonces ya les estoy ayudando un poquito para que sepan cómo comenzar, porque al principio ahí pues parece un poco complicado. Recuerden, ya van a tener su sistema igualado a 0, lo escalonan y dependiendo de los resultados que les den, pues va a ser la nulidad y el núcleo. Entonces, lo último que vamos a ver en este tema es la representación matricial de una transformación lineal. ¿Y qué creen? Pues nosotros de manera indirecta ya lo hicimos cuando estábamos sacando el núcleo de una transformación.
pero pues vamos viéndolo ahora sí de manera correcta. Nos dice que si tenemos una transformación lineal en particular de Rn a Rm, pues entonces va a existir una matriz A subíndice T de dimensiones m por n, tal que esa transformación se puede ver como la multiplicación de una matriz por un vector. Esa matriz se le llama matriz de transformación correspondiente a T, y para obtenerla nada más hay que calcular cuál es la transformación de la base canónica. ¿Cuál es la base canónica? En el primero le ponemos un 1 y luego puros ceros. En el segundo le ponemos un 1 en el segundo elemento y alrededor puros ceros. Y así sucesivamente hasta llegar al último, donde en el último elemento le ponemos un 1 y para arriba puros ceros. Esa es la base canónica. Y va a depender de en qué dimensión estemos, ¿sale? Entonces vamos a ver ejemplos para que vean en bases canónicas diferentes. Entonces queremos nosotros en estos ejemplos calcular cuál es la matriz correspondiente a la transformación. También que queremos encontrar nuestra imagen y por último queremos encontrar el rango. Entonces noten que en realidad estamos viendo en los ejemplos anteriores, pero ahora con imagen y con rango. Entonces aquí tenemos una transformación que va de R3 a R3, que nos dice a la X, a la Y y a la Z, mándalas a X, Y y 0. Entonces recuerden, la base canónica tiene que ser de 3, ¿verdad? Entonces va a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Ahí está nuestra base canónica. Y a esa base, a cada uno de los elementos, hay que aplicarle la transformación lineal y eso nos van a dar las columnas. Entonces empezamos con el primerito. Y a esa transformación, cada vez que encontremos una X, le vamos a poner un 1. Y cada vez que encontremos una Y y una Z, le vamos a poner 0. Como aquí nada más hay una X en el primero, pues por eso nada más nos dio 1 en el primero. Y en los demás, 0. Entonces ya tenemos la primera columna, se las voy a poner otro color, de nuestra matriz correspondiente a nuestra transformación lineal. Ahí está. Vamos con la segunda. La segunda es la que tiene un 1 en medio. Aquí la tienen. Y en esta parte, cada vez que haya una X le vamos a poner 0, cada vez que haya una Y le vamos a poner 1 y cada vez que haya una Z le vamos a poner 0. Entonces aquí hay una X, le ponemos 0, aquí hay una Y, le ponemos 0 y aquí hay un 0, pues lo dejamos igualito. Y ahí está, ese segundo elemento, y de nuevo se los voy a poner otro color, esa segunda columna va a ser nuestra segunda columna de nuestra matriz correspondiente a la transformación lineal. Ya casi terminamos, nos falta nada más el elemento de la base que tiene un 1 hasta el final. Y aquí está. Cada vez que haya una X le vamos a poner 0, cada vez que haya una Y le vamos a poner 0 y cada vez que haya una Z le vamos a poner 1. En el primero hay una X, ponemos 0, hay una Y en el segundo, ponemos 0 y hay un 0 en el tercero, volvemos a poner 0. Y esa última columna, muchachos, resulta que es la última columna de nuestra matriz correspondiente a la transformación. Ya tenemos a la matriz. Listo. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular la imagen de nuestra transformación? Pues si se acuerdan, hace rato habíamos igualado a 0 nuestra matriz de transformaciones. Pues ahora lo que vamos a hacer es igualarla a ABC, o sea, al revés. Déjenme los vuelvo a escribir para que se vea bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo tengo escrita la matriz que nos salió. Aquí está. Es igualita a esta de acá. Pero ahora la estamos extendiendo con A, con B y con C. Pero noten, si nosotros quisiéramos escalonar y reducir esa matriz, o simplemente escalonar esa raíz, esa matriz, pues ya está escalonada. ¿Verdad que sí? Y nos está diciendo, bueno, aquí para sacarle la información nos las van a dar
los renglones que tengan puros ceros a la izquierda. Aquí está, mírenlo. Este nos va a dar la información acerca de nuestra imagen. Los demás no nos interesan. Los que nos dieron diferentes de 0 no nos interesan. El único que nos interesó fue este de acá abajo. Y nos está diciendo en particular que C es igual a 0. Aquí está. Entonces la imagen de T va a ser igual a los elementos A, B y C elementos de R3 con C igual a 0. Y para sacar el rango de esa cosa, lo único que tenemos que averiguar es, de hecho aquí estaba mal, qué bueno que me fijé, es cuántos vectores aquí nos quedaron diferentes de 0. Yo le puse 1, pero no, son 2, ¿verdad? Entonces ese va a ser el rango de nuestra transformación. 2. Entonces voy a tratar de corregirlo en su PDF. Ahí me equivoqué al traspasarlo, pero es 2. Son los renglones que sean diferentes de 0 cuando ya hayan escalonado y reducido su matriz. ¿Sale? Entonces ya lo tenemos. La segunda transformación es un poco más complicada. Ahora vamos a pasar de R3, miren, 1, 2, 3, a R4. Y ya hay algunas cuentas ahí. Entonces lo primero que hay que hacer, pues es ver cuál es la base canónica de... Déjenme regresar un poquito. ¿Cuál es la base canónica de R3? Pero ya la sabíamos, muchachos. Pues es 1, 0, 0. 0, 1, 0 y 0, 0, 1. A esos tres elementos hay que aplicarles la transformación y ver cuánto da. Y por eso se las escribí aquí a la derecha, para que no nos perdamos con la página anterior. Noten aquí, este primerito nos está diciendo, ¿sabes qué? Cada vez que haya una X le vas a poner un 1, cada vez que haya una Y le vas a poner 0 y cada vez que haya una Z le vas a poner 0. Eso quiere decir que nada más aquí aparece un 1, ahí está. Aquí no aparece ninguna X, 0. Aquí aparece 2 por X, pues 2. Y aquí aparece menos X, o sea, menos 1. Esa es una manera rápida de verlo, muchachos. Voy a borrar las líneas nada más para irles explicando ahora con el otro. Con la segunda transformación, ahora nos dice cada vez que haya una X es 0, cada vez que haya una Y es 1 y cada vez que haya una Z es 0. De nuevo volvemos a buscar donde hay Y's. Aquí hay un menos Y, pues va a ser menos 1. Aquí hay una Y, va a ser 1. Aquí hay una menos Y, va a volver a ser menos 1. Y aquí hay una última Y, va a volver a ser 1. Y con eso ya tendríamos nuestra segunda columna de la matriz. Por cierto que se me olvidó anotar las dos anteriores. Vamos anotándolas para no perdernos. Voy a poner con azul la primera columna. Voy a poner con rojo la segunda columna. Y que no se nos olvide que con café es la tercera columna de nuestra matriz correspondiente a la transformación. Entonces ya lo último que nos falta es aplicarlo al último elemento de la base canónica, donde las X van a ser 0, las Y van a ser 0 y las Z van a ser 1. Entonces, primer renglón no hay ninguna Z, 0. Segundo renglón hay una Z, 1. Tercer renglón hay menos Z, menos 1. Y cuarto renglón hay 2Z, 2. Esa es otra manera rápida de hacerlo. Y ya tendríamos nuestra matriz correspondiente. ¿Qué hicimos la vez pasada para poder sacar la imagen? Pues en vez de extenderla con ceros, la extendimos con ABC, pero en este caso, como son 4 renglones, vamos a tener que extenderla con A, B, C y D. Y vamos a tratar de escalonarla de nuevo. Noten que aquí la matriz pues ya está medio escalonada. Miren, recuerden que los escalones deberían de ser ahí abajo. Entonces ya está medio escalonada.
Ya tenemos aquí un pivote, ya tenemos aquí otro pivote. Pues vamos haciendo cuentas. Para poder eliminar este 2, le restamos 2 veces y nos queda 0. Para eliminar este menos 1, le sumamos una vez y nos queda 0. Ahora, como ya tenemos este pivote hecho, pues ahora hay que eliminar este 1 de aquí. ¿Cómo le hacemos? Pues restándole una vez el renglón número 2. Y con eso ya tenemos este 0 de aquí. De nuevo, queremos que lo que esté ahí debajo sean puros ceros para que esté escalonada. Pero noten una cosa. Si dividimos entre menos 2 y más bien dicho, más fácil, mucho más fácil. Si tomamos este de aquí y le sumamos este de acá, ¿cuánto da? Pues 0. Y con eso ya estaría pues prácticamente escalonada. Lo último que faltaría sería dividir este entre menos 2, pero como es un renglón que no nos dio 0, pues no nos interesa. Ni este de aquí que no nos dio 0, ni este de acá que no nos dio 0, ni este de acá que no nos dio 0, nos van a interesar. Otra cosa bien importante, muchachos, que se me había olvidado comentarles. Cuando le restamos 2 veces el renglón 1, también va a ser de este lado, miren, menos 2 veces el renglón 1. Y cuando le sumamos una vez el renglón 1, también se va a hacer de este otro lado. Eso se me olvidó platicarles. Eso ya lo habíamos hecho con las matrices extendidas, pero no está de más recordarlo que pues también estamos haciendo eso, porque algunos en el examen se equivocaron cuando estaban haciendo esas cuentas, pero no lo hicieron en lo extendido. De la misma manera, cuando hicimos este 0 de acá, pues también era menos b, por eso nos quedó ese menos b, que no se les olvide, es importante. Y cuando a este renglón le sumamos este otro de acá arriba, pues tomamos todo esto de aquí y se lo sumamos. Acá está. Voy a quitar esa flecha nada más para que no se vea tan feo, ¿sale? Como les decía, este no nos dio diferente de 0, igual a 0, este no nos dio igual a 0, el tercero tampoco, pero resulta que el cuarto sí nos dio igual a 0. Ahí va a estar la información de la imagen, como lo hicimos en el anterior. Y si juntamos D, pues nos queda igualita. La A y menos 2A nos queda menos A. La C igualita. Y menos B igualita. Recuerden que yo nada más las cambié de orden para que se vean bonitas, pero como quieran hacer cuentitas con él, pues también está bien. Y lo que nos está diciendo es que 0 es igual a todo esto que tenemos acá, que es menos A menos B más C más D. Ahí está. Entonces, vamos a repetir la idea. Aquí tenemos, disculpen, 1, 2, 3 renglones que fueron diferentes de 0. El rango es 3. ¿Vale? Y aparte, pues cómo se va a ver la imagen, pues va a ser precisamente esa ecuación a la que encontramos. Van a ser A, B, C, D que están en R4, que cumplen con esa ecuación que nos acabamos de encontrar, igual a 0. Con eso ya tendríamos el segundo ejemplo. Vamos por el último. Tenemos una clásica transformación de R3 a R3, que al aplicarle a los elementos de la base, aquí están, nos dio esta matriz. ¿Cómo se le hizo? Pues con la misma idea que ya repetimos hace rato. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues lo único que en realidad estamos haciendo cuando ya están ordenadas es poner esos numeritos aquí. Si no están ordenadas, pueden ordenarlas y nada más poner los numeritos en vez de estar aplicando los elementos de la base. Pero si se les hace más fácil aplicar la transformación a los elementos de la base, también está bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues tenemos nuestra matriz asociada a la transformación. Aquí está, mírenla. Y la extendemos con A, B y C, porque tenemos 3 renglones. Entonces, aquí noten algo. Que este 2 es un múltiplo del 4, para no hacer tantas cuentas.
y que este 2 es un múltiplo de menos 6. Pues antes de hacerlo un pivote podríamos eliminar cosas con ese 2. Entonces, ¿por cuánto multiplicado el 2 nos da menos 4? Pues por menos 2. ¿Y por cuánto el 2 multiplicado nos da menos 6? Pues 6, pues nos da por 3. Entonces por eso hicimos estas cuentas, para que este 4 se haga 0 y para que este menos 6 se haga 0. Pero resulta que de pura casualidad, este segundo renglón se hizo todo 0 y este tercero también. Pues aquí vamos a tener que nuestra transformación lineal va a tener que cumplir con esta y esta de acá. Son los que nos dan información acerca de la imagen. Esta no nos interesa porque no nos dio igual a 0, pero este de aquí y este de acá sí. ¿Qué nos dicen? Que b menos a menos 2a es igual a 0 y c más 3a es igual a 0. Estas dos cosas son las que tiene que cumplir la imagen. Aquí lo escribimos de una vez. Van a ser a, b, c elementos de R3 que cumplen esto de aquí. Y como solamente un renglón fue el que fue diferente de 0, pues entonces nuestro rango va a ser 1. Lo último que les voy a pedir, muchachos, es que con los mismos ejercicios 1, 2 y 3 que ya le habían sacado el núcleo y la nulidad, pues también ahora saquen la matriz asociada, que de hecho ya la tienen, es básicamente la matriz que está a un lado cuando igualaron a 0, en el lado de la izquierda. Que ahora saquen la imagen, que ya ven que es un procedimiento, en vez de igualar a 0 igualamos a, b y c. Y por último que saquen el rango. ¿Cómo se hace eso? Pues escalonando nuestra matriz y viendo cuántos renglones son diferentes de 0. Con esto ya quedaría cubierta la última unidad, que era transformaciones lineales. Les voy a pedir por favor que si tienen dudas, pues me manden algún correo, que me manden algún mensaje. Y pues si no hay ningún otro inconveniente, eso sería todo. Entonces muchachos, pues muchas gracias por toda la atención. Esta fue la última clase. Adiós.